pasar a la tercera charla de hoy. Ahora cambiamos un poquito de área, pero no mucho. Vamos a hablar de un tema que creo que nos importa a todos mucho, como es la movilidad y la transición energética. Esta charla la van a dar Sergio Molina Ramírez y Sofía Esuani, espero haberlo dicho bien, del Departamento de Ingeniería Química, y es sobre tecnología y usos del hidrógeno, movilidad y transición energética. Bueno, pues buenas tardes. Mi compañera es Sofía, veis cómo nos situamos. Mi gran compañera y amiga es Sofía Esuani Mérida. Yo soy Sergio Molina Ramírez. Muchas gracias por la presentación también, Eva, por todo el trabajo. Somos doctorandos del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias aquí de nuestra Universidad de Málaga. Más concretamente pertenecemos al grupo de investigación de tecnología de procesos catalíticos, PROCAT. Y lo que queremos enfocar mucho entre todos los proyectos que abarcamos dentro del grupo de investigación, nos queremos centrar en las tecnologías del hidrógeno y sobre todo hablaros de cuál va a ser y la importancia ahora del hidrógeno dentro del futuro de las fuentes energéticas. Y hemos querido centralizar también esta presentación en el sector de la movilidad y abarcar un poco el rol que tiene el hidrógeno dentro de la transición energética, que como todos sabemos estamos ya completamente inmersos. Pues bien, a modo de presentación, ¿qué es el hidrógeno? Creo que todos sabemos más o menos lo que es, pero es el elemento más abundante en el universo. Realmente es el primer elemento de la tabla periódica. Es más, es el componente principal de las estrellas, el Sol, donde se produce una fusión nuclear entre un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno para producir helio. Esto produce gran cantidad de energía. Es más, esa energía es la que promueve de que ahora mismo estemos todos aquí escuchando esta charla y que haya vida en el planeta. Vale, el hidrógeno en su forma diatómica, molecular, H2, que es como comúnmente lo hemos podido ver en artículos científicos, en medios de prensa, realmente lo que es un contenedor de energía. Tiene un poder calorífico de los mayores, de los valores más elevados dentro de toda la gama de compuestos que tenemos en el planeta. Pues eso es por lo que se hace tan interesante dentro del sector energético. Y como se puede observar, a finales de esta década, tanto la producción como el uso del hidrógeno como medio energético y como combustible, nos vamos quedando con la palabra combustible, crece exponencialmente en base a lo que ahora mismo se está produciendo y en base a lo que se está utilizando. Por tanto, esta subida exponencial hay que hacerla de una forma. Tenemos que ir hacia una ruta mucho más renovable. Y bien, como ya he dicho del hidrógeno, ¿por qué es tan interesante como combustible? Cuando hablamos de combustible, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Igual movilidad. Para hacer un pequeño resumen de los vehículos ligeros de los que estamos mayormente acostumbrados, vamos a hacer la presentación del coche con motor de combustión. Bien, un coche diésel, un coche de gasolina o de gas natural, licuado también, el cual repostamos en la gasolinera. Realmente el coche con motor de combustión no es tan eficiente, tiene un rendimiento de un 30-40% en eficiencia de cuando este combustible se está quemando dentro del pistón. Además, como sabemos, la gasolina, el diésel, viene del petróleo. Entonces ya vamos pensando en emisiones, además de las emisiones que producen estos coches, NOx, carbonilla, material particulado y mucho CO2. Pues entonces lo que hay que buscar es una alternativa, hay que buscar una transición mucho más sostenible y es por eso lo que nos encontramos ya con el coche eléctrico. Bien, el coche eléctrico no deja de ser más que un motor eléctrico con una eficiencia cercana al 90%, el cual esta electricidad es suministrada a partir de una batería. Pues este coche eléctrico, llegamos a nuestra casa, tenemos un enchufe adaptado y podemos enchufarlo y recargarlo. Pero también existen ya las electrolineras, que son estaciones de servicio donde nosotros llegamos y podemos repostar nuestro combustible, que sería la electricidad. Pues bien, el coche eléctrico, como sabemos, sí puede ser esta transición, pero realmente su autonomía sigue siendo muy limitada, entre los 400-500 kilómetros. Pero además tenemos que tener en cuenta otro aspecto, y es que este reportaje dura entre 20 y 30 minutos. Por tanto, el viaje de 800 kilómetros se nos va a hacer mucho más largo, ese tiempo va a ser más extenso.
Pero lo más importante es que ahora mismo, en la actualidad, esta electricidad proviene de la quema de carbón, proviene de la quema de petróleo y proviene de la quema de gas natural, es decir, emisiones. Por tanto, estos coches no son tan limpios como nos dicen. Las emisiones intrínsecas del coche eléctrico son muy elevadas aún. También tenemos el coche híbrido, que es la combinación de un motor de combustión y un motor eléctrico, el cual se va cambiando en función del modo de conducción, si va por autovía o si va, por ejemplo, por ciudad. Vale, son más eficientes, reducimos las emisiones. Además, existen los híbridos enchufables que puedes cargarlos. Y además, mientras va funcionando el motor de combustión, se va recargando la batería con la que funciona este motor eléctrico. Por tanto, en eficiencia energética y en autonomía mejora bastante respecto al eléctrico. Pero gasolina y electricidad todavía que viene de los medios fósiles. Es decir, estas emisiones siguen siendo muy elevadas. Y es por ello, en la línea de descarbonización, sobre todo en la que trabajamos en el grupo de investigación de carbonización de los combustibles, se propone el coche de hidrógeno, que ya es una realidad. El coche de hidrógeno funciona con un motor eléctrico, pero esta electricidad proviene del uso del hidrógeno como combustible, hidrógeno-gas, en una pila de combustible, generando la electricidad con la que funcionará este motor eléctrico. Las emisiones, si quemamos hidrógeno más oxígeno, da agua, es decir, emisiones nulas. Pero os puedo hacer, y además, que ya se nos tenemos que ir acordando también, ahora pasaremos a repostar en la hidrogenera. Y además este repostaje puede ser de 5 minutos. Por tanto, el coche de hidrógeno se pone, y os puedo asegurar, que como vehículo de emisión cero, y además nos vamos acordando de que este hidrógeno, como nos explicará mi compañera, puede proceder de una fuente renovable. Pero no todo, entonces pensaréis, vale, ya me has dicho, los coches de hidrógeno ya están en funcionamiento, el hidrógeno es el combustible del futuro, porque no está en la actualidad. Realmente existe un ligero hándicap y os lo queríamos presentar de una forma bastante visual. Hemos introducido 1 gramo, la misma masa de gas, dentro de los guantes que utilizábamos en el laboratorio. Ya sabemos que la investigación y la financiación no dan ni para globos algunas veces. Hemos introducido dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. Hemos introducido nitrógeno, el componente principal del aire. Y hemos introducido hidrógeno. ¿Qué es lo principal que se observa aquí? El hidrógeno, para la misma cantidad de masa, tiene un volumen mucho más destacable. Pues aquí entra uno de los problemas y una de las líneas de investigación que también desarrollo. ¿Cómo podemos introducir la misma masa de gas en una bombona que no nos ocupe todo el coche y además que sea seguro para el vehículo? Pues entonces se desarrollan muchas tecnologías para reducir el costo de la compresión de este gas para que nos llegue a una bombona pequeña. Pero vale, tampoco nos tenemos que poner aquí muy tristes ahora mismo, porque realmente el hidrógeno es que tiene muchísimas más ventajas. Bien, ahora que sabemos un poco mejor qué es el hidrógeno y algunas de sus características principales, como que es un vector energético muy importante y uno de los elementos más abundantes en el universo, podemos clasificarlo siguiendo la paleta de colores del hidrógeno. Esta los clasifica según el método que tengamos para generar ese hidrógeno, ordenándolo además de más contaminantes a menos contaminantes, según el número la cantidad de emisiones que se generen durante el proceso. En primer lugar tenemos el hidrógeno negro o gris, que parte de combustibles fósiles, con lo cual se genera una gran cantidad de CO2 y otros gases contaminantes que se liberan a la atmósfera. En segundo lugar tenemos el hidrógeno azul, que al igual que el anterior también parte de combustibles fósiles, pero en este caso en lugar de liberar ese CO2 lo que hacemos es capturarlo y almacenarlo. El hidrógeno rosa, que parte de energía nuclear. Y por último lugar tenemos el hidrógeno verde, que es en el que nos vamos a centrar nosotros. Y lo que hacemos para obtener este hidrógeno es realizar un proceso de electrólisis del agua, utilizando para ello energía proveniente de fuentes renovables, como puede ser una placa solar o una turbina eólica. Y bien, ¿cómo podemos utilizar este hidrógeno verde para mover un vehículo? Aquí en estos vídeos podéis ver un pequeño prototipo de coche de hidrógeno que tenemos nosotros en el laboratorio. Y para hacer este movimiento del vehículo, lo que tenemos dos etapas. En primer lugar, un ciclo de carga en el que utilizamos una pequeña placa solar
que lo que hace es captar esos rayos de sol y transformarlo en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que vamos a utilizar para realizar el proceso de electrólisis, en el que vamos a romper la molécula de agua y dividirla en oxígeno e hidrógeno, que son estos dos tanques pequeños de agua que tenemos, los dos depósitos que tenemos en la parte trasera del vehículo, en los que se van burbujeando los gases. Una vez que ya tenemos ese hidrógeno almacenado, pasamos al ciclo de trabajo, en el que ya ponemos el coche en movimiento. Y para ello lo que hacemos es este hidrógeno, combinándolo con oxígeno, vuelve a generar electricidad, que es la que alimenta al motor del coche y hace que se muevan las ruedas del vehículo. Y entonces con este proceso lo que hemos conseguido es poner en marcha el coche de hidrógeno sin emitir gases contaminantes. Lo único que podemos emitir es vapor de agua. Nos hemos centrado principalmente en los coches, pero existen una amplia gama de vehículos que se centran en la movilidad sostenible. Todos estos que podéis ver en las imágenes están alimentados a partir de hidrógeno verde. Hay de todo tipo. Por ejemplo, tenemos muchas ciudades están implementando autobuses que utilizan hidrógeno, que a diferencia de la ventaja que tienen frente a los eléctricos, es la misma que la que tenemos los coches, son más eficientes. Requieren un tiempo de carga menor, que es muy importante este factor porque son vehículos que están en constante movimiento, y aparte mejoran también la calidad del aire de la ciudad, sobre todo en ciudades grandes, porque claro, no estamos emitiendo gases contaminantes como con los autobuses convencionales. En cuanto al sector transporte de mercancías, en España supone una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son completamente de este sector. Entonces también es importante que optemos por esa vía más sostenible a la hora de transportar, ya sea mediante camiones o trenes o incluso aviones, que podamos realizar esos envíos de paquetería a través utilizando una fuente renovable. Y luego, en cuanto a ocio y recreación, también tenemos scooter, por ejemplo, bicicleta de hidrógeno, incluso los buggy que se utilizan en los campos de golf. También existen estos modelos de hidrógeno que son muy silenciosos, se cargan muy rápidamente y son una opción bastante viable para utilizarlo en nuestro día a día. Y como caso así particular tenemos también los drones que funcionan con pila de combustible de hidrógeno y se están utilizando en muchos casos para enviar medicamentos o alimentos a zonas a las que son peligrosas a lo mejor para que vaya un equipo a llevarlas, y como cuentan con una autonomía bastante grande, es posible realizar varios viajes con un mismo dron al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, con el tema de la pandemia, se utilizaron para llevar vacunas a zonas más conflictivas. Y bueno, como conclusión, podemos decir que el hidrógeno verde es una alternativa factible para reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles y mitigar un poco esos efectos perjudiciales que estamos teniendo en el medio ambiente de cara al futuro. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo sí tengo Venga. algunas, porque me parece una cosa súper interesante y yo creo que importante también. Es una alternativa, y creo que es una alternativa muy positiva con respecto también a la eléctrica. Me gustaría saber, por ejemplo, dices que has comentado que tiene bastante autonomía, es decir, un vehículo, ¿hasta cuánta autonomía? Es decir, un vehículo normal, ¿con cuánta autonomía podemos nosotros contar? Es decir, ¿hasta qué distancia o cuántos kilómetros podríamos tener con...? Sí, que por ejemplo, ahora mismo los vehículos, o sea, de hidrógeno, empezaron igual que el eléctrico, 300 kilómetros, porque también se estaba mejorando en cómo almacenar ese hidrógeno. Hay que tener en cuenta que una bombona de hidrógeno en el coche no es lo mismo que un tanque de gasoil, es bastante más peligroso. Pues han ido desarrollando y ahora mismo Hyundai trabaja muchísimo y es pionero en el desarrollo de estos vehículos y están llegando ya hasta los 700 kilómetros. O sea, estamos diciendo que ya son coches que pueden ser perfectamente equivalentes, tanto en autonomía como en un coche de gasolina. Entonces todavía se sigue avanzando. Pero lo que pasa es que también los autobuses
O sea, que también pueden dar diferentes vueltas a lo largo de un recorrido de una ciudad más. Málaga tiene ahora 2 autobuses que su combustible es hidrógeno. Y eso, por ejemplo, muchas veces no lo vemos, no lo vemos y no somos conscientes de que ya se está implementando. Es como muchas veces, como tú has comentado, la ciberseguridad, no somos conscientes de que ya es nuestra realidad. Y pueden ser una línea que sea de larga distancia y tiene bastante autonomía. La verdad es que es bastante La interesante. ciudad es sostenible del futuro. Y bueno, y ahora con el tema del agua, porque las restricciones que tenemos con el agua, ¿eso no sería un problema? Claro, pero es que ahí abarca muchísimos proyectos que se están haciendo, sobre todo lo estaremos escuchando todos en el telediario. Hidrógeno verde, ahora el corredor de hidrógeno que hay por Europa. España es de los principales países en producción de hidrógeno verde. Este agua, la gran mayoría de proyectos, si la desaliniza, la puede utilizar. Ah, sí, qué bien. Entonces solamente lo que queremos de aquí, para en burdas palabras, H2O. Buscamos el H, entonces con un tratamiento del agua de mar directamente puede producirse hidrógeno. Entonces no hace falta utilizar agua potable. Ahora pues ya estamos avanzando todo el mundo en que, pues vale, desalinizar este agua que nos cueste mucho dinero. Entonces porque el precio del hidrógeno aumenta. Ahora que tampoco afecte al ecosistema marino. Entonces, se está moviendo mucho. Hay que mirar muchos Sí. frentes, ¿no? Claro, se crean incluso proyectos, por ejemplo, en Italia hay un proyecto en el que ya directamente están metiendo agua de mar en un electrolizador para producir hidrógeno y le está yendo bastante bien. O sea, hay muchísima subvención, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta, considero yo, vais también mi opinión, considero que es muy tarde, porque la tecnología estaba. Lo que pasa es que, como te has dicho, nunca hay dinero hasta que tener problemas. Y ahora te tienes que poner las pilas rápidamente. Ahora tiene que haber dinero, sí o sí.